El misterio oculto. En tu mente. Que sabotea tu felicidad. Teoría de la mente de Carl Jung. ¿Alguna vez has tenido la extraña y perturbadora sensación de que no eres el único dueño de tus decisiones, como si existiera una fuerza invisible, un copiloto silencioso que toma el control del volante de tu vida en los momentos más inoportunos? Imagina por un segundo que tu mente no es un territorio unificado y bajo tu mando absoluto, sino un vasto y misterioso continente donde la parte que tú conoces, esa que llamas yo, es apenas una pequeña aldea iluminada en medio de una selva densa, oscura e inexplorada. Carl Gustav Jung, uno de los exploradores más audaces de la psique humana, dedicó su vida a cartografiar esa selva y descubrió algo que la mayoría de las personas prefiere ignorar porque resulta aterrador. Descubrió que dentro de ti habita un extraño, un doble oculto que conoce tus secretos más profundos, tus deseos más inconfesables y tus miedos más antiguos. Este extraño no es un enemigo externo, sino una parte fundamental de tu propio ser que, al ser ignorada, se convierte en el arquitecto de tu autosabotaje y en la sombra que oscurece tu búsqueda de la felicidad. Seguramente te ha pasado que, a pesar de tenerlo todo para estar bien, sientes un vacío inexplicable que carcome tu entusiasmo. O quizás te has encontrado repitiendo los mismos errores en tus relaciones, eligiendo una y otra vez al mismo tipo de persona que te lastima, preguntándote por qué parece que el destino se ensaña contigo. Tal vez has reaccionado de forma explosiva ante una crítica insignificante, sintiendo después una profunda vergüenza porque esa furia no parecía tuya, sino de alguien más que se apoderó de tu voz. Todos hemos experimentado esos momentos de desconexión, donde nuestras acciones contradicen nuestros deseos más nobles. Queremos ser productivos, pero procrastinamos hasta el cansancio. Queremos ser amados, pero alejamos a quienes nos quieren. Queremos ser felices, pero hay algo dentro de nosotros que parece disfrutar del drama y del sufrimiento. Esta lucha interna no es una falta de voluntad ni un defecto de carácter. Es el síntoma de una desconexión profunda con una parte de nuestra mente que Jung identificó como el factor determinante de nuestra existencia. Aquí es donde surge la pregunta que ha desconcertado a filósofos y psicólogos por siglos. ¿Por qué nuestra propia mente trabajaría en nuestra contra? ¿Qué es exactamente aquello que se oculta en los rincones más oscuros de nuestra conciencia? ¿Y por qué tiene tanto poder sobre nuestra realidad cotidiana? Existe un misterio que casi nadie se atreve a mirar de frente porque implica cuestionar todo lo que creemos ser. Jung sugirió que lo que llamamos destino es, en realidad, el inconsciente manifestándose en el mundo exterior. Pero lo más inquietante es que, mientras no hagamos consciente lo que reside en las sombras, eso que ignoramos seguirá dirigiendo nuestra vida y nosotros seguiremos llamándolo suerte, mala fortuna o intervención divina. Pero hay algo todavía más profundo ocurriendo en este mismo instante dentro de ti, un detalle que casi nadie percibe y que es la clave para entender por qué la felicidad parece ser un horizonte que se aleja cada vez que intentas alcanzarlo. Para desentrañar este misterio, debemos sumergirnos en la arquitectura de la mente, según Carl Jung. Él nos enseñó que nuestra psique está compuesta por diferentes capas. La más superficial es la persona, esa máscara social que todos usamos para encajar en la civilización. Es el buen empleado, el hijo ejemplar, el amigo divertido. La persona es necesaria para sobrevivir en sociedad, pero el peligro comienza cuando empezamos a creer que nosotros somos esa máscara. Debajo de la persona, sin embargo, se encuentra un territorio mucho más vasto y turbulento, el inconsciente personal, y más abajo aún, el inconsciente colectivo. Es en el inconsciente personal donde reside lo que Jung llamó la sombra. La sombra es todo aquello que hemos decidido que no es aceptable para nuestro ego. Son los rasgos de nuestra personalidad que nos dijeron que eran malos cuando éramos niños. La agresividad, el egoísmo, la sexualidad desenfrenada, la envidia o la ambición desmedida. Todo eso no desaparece simplemente porque decidamos ignorarlo. Se almacena en un sótano psíquico donde, lejos de morir, cobra una vida propia y comienza a alimentarse de nuestra energía vital. Es en este punto donde todo comienza a hacer sentido y donde el autosabotaje revela su verdadera cara.
La sombra no es malvada por naturaleza, es simplemente energía que no ha sido integrada. Imagina que intentas mantener una pelota inflable bajo el agua. Requiere un esfuerzo constante y agotador. En el momento en que te descuidas o te cansas, la pelota sale disparada hacia la superficie con una fuerza violenta. Así funciona la sombra. Cuando intentamos ser perfectos, cuando reprimimos lo que realmente sentimos para complacer a los demás o para mantener una imagen idealizada de nosotros mismos, estamos cargando esa pelota bajo el agua. El sabotaje de nuestra felicidad ocurre cuando esa energía reprimida busca una salida. Se manifiesta en forma de enfermedades psicosomáticas, ataques de ansiedad, lapsus lingüísticos o, de manera más destructiva, a través de la proyección. La proyección es el mecanismo por el cual vemos en los demás aquello que no podemos aceptar en nosotros mismos. Si odias intensamente a alguien por ser arrogante, es muy probable que esa persona esté reflejando una arrogancia que tú mismo posees, pero que has enterrado tan profundamente que no puedes reconocerla. Pero existe algo aún más profundo y fascinante en esta dinámica. Jung descubrió que la sombra no solo contiene lo que consideramos negativo, sino también tesoros ocultos que hemos descartado por miedo al juicio ajeno. A esto se le llama la sombra dorada. Son tus talentos no desarrollados, tu creatividad salvaje, tu capacidad de liderazgo o tu intuición más aguda. Si creciste en un entorno donde se castigaba la curiosidad o se valoraba excesivamente la modestia, es posible que hayas enviado tu genialidad al exilio de la sombra. Por eso, muchas veces nos sentimos mediocres o sin propósito. No es que carezcamos de dones, es que nuestros dones están encerrados en el mismo cuarto oscuro donde guardamos nuestros demonios. El detalle que casi nadie percibe es que la infelicidad no surge de lo que nos falta, sino de lo que tenemos dentro y no nos permitimos expresar. Y aquí es donde el misterio se vuelve todavía más denso y revelador. Jung hablaba de un concepto llamado individuación, que es el proceso de volverse un ser humano completo, no perfecto, sino completo. La mayoría de nosotros pasa la vida buscando la felicidad como si fuera un objeto externo que se puede comprar, alcanzar o conquistar a través del éxito material o el reconocimiento de los demás. Sin embargo, Jung nos advierte que mientras estemos divididos internamente, cualquier logro externo será insuficiente. El conflicto entre lo que mostramos al mundo y lo que ocultamos crea una fricción constante que drena nuestra alegría. El autosabotaje es, en última instancia, una llamada de auxilio de nuestra propia mente. Es la sombra golpeando la puerta, exigiendo ser vista, reconocida e integrada. Cuando saboteas una oportunidad de éxito, tal vez no sea porque tengas miedo al fracaso, sino porque tu sombra sabe que ese éxito te obligará a usar una máscara aún más pesada y te alejará todavía más de tu esencia verdadera. A medida que profundizamos en la teoría de Jung, nos damos cuenta de que nuestra mente está poblada por arquetipos, patrones universales que residen en el inconsciente colectivo y que influyen en nuestra percepción de la realidad. Entre estos arquetipos, además de la sombra y la persona, encontramos el ánima y el animus, las representaciones de lo femenino en el hombre y lo masculino en la mujer. La falta de equilibrio entre estas energías internas también contribuye a nuestro sabotaje emocional. Un hombre que reprime su sensibilidad o una mujer que reprime su determinación están condenados a buscar desesperadamente esas cualidades en sus parejas, creando relaciones de dependencia y conflicto. Pero el descubrimiento más importante de Jung, el corazón de su mensaje, es que el camino hacia la plenitud no consiste en iluminar cada rincón de nuestra mente hasta que no quede oscuridad, sino en aprender a caminar en la penumbra, con la aceptación de que la luz y la sombra son dos caras de la misma moneda. Es en este preciso instante donde el velo empieza a caer. La revelación principal de la psicología junguiana es que la felicidad no es la ausencia de sufrimiento o de conflictos, sino la capacidad de vivir con integridad, uniendo todas las partes fragmentadas de nuestro ser. El misterio oculto que sabotea tu felicidad no es un monstruo que debas derrotar. Es una parte de ti que ha sido exiliada y que busca desesperadamente regresar a casa.
La verdadera causa de tu infelicidad es la guerra civil que libras dentro de tu propia cabeza, una guerra donde intentas asesinar a tus propios instintos, a tus verdades más crudas y a tus deseos más auténticos en nombre de una normalidad que te resulta asfixiante. El sabotaje cesa cuando dejas de luchar contra tu sombra y empiezas a dialogar con ella. Cuando reconoces tu capacidad de ser cruel, puedes elegir ser compasivo de forma genuina, no por miedo al castigo, sino por una decisión consciente. Cuando reconoces tu propia oscuridad, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el dueño de tu destino. Este proceso de integración es doloroso y requiere una valentía que pocos poseen. Significa mirar al espejo y no solo ver la cara que te gusta mostrar en las fotos, sino también el rostro de tu envidia, de tu pereza, de tu soberbia. Pero el premio es la libertad. Jung decía que nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y ese es el secreto que cambia las reglas del juego. La mayoría de los consejos de autoayuda modernos te dirán que pienses positivo, que visualices el éxito y que ignores tus pensamientos negativos. Jung diría que eso es lo más peligroso que puedes hacer, porque lo que ignoras se fortalece. Al intentar forzar una positividad artificial, solo estás enterrando más profundamente la causa de tu malestar, asegurándote de que el próximo estallido de tu sombra sea aún más devastador. Considera por un momento la idea de la sincronicidad, otro de los grandes conceptos de Jung. Él notó que a veces los eventos externos coinciden con nuestros estados internos de una manera que desafía toda lógica estadística. Cuando estás en conflicto profundo contigo mismo, parece que el mundo entero se confabula para ponerte obstáculos. Pero cuando inicias el trabajo de integración, cuando empiezas a aceptar tus sombras, el mundo parece responder abriendo puertas que antes estaban cerradas. Esto no es magia, es el resultado de una psique que ya no gasta toda su energía en la represión y el conflicto interno. Una mente integrada es una mente poderosa y magnética. El sabotaje se detiene porque ya no necesitas que el mundo exterior te castigue, por lo que tú mismo no te perdonas internamente. La felicidad deja de ser un objetivo y se convierte en un subproducto de la integridad personal. Es vital entender que este viaje hacia el centro de uno mismo no tiene un final definitivo. No es una meta que alcanzas y donde te quedas a descansar para siempre. Es un proceso dinámico de constante descubrimiento. La sombra siempre estará ahí, porque mientras haya luz, habrá sombra. Pero la diferencia radical radica en tu relación con ella. Ya no eres un títere movido por hilos invisibles que no comprendes. Ahora eres el titiritero que reconoce cada hilo, incluso aquellos que son oscuros y ásperos. El detalle que marca la diferencia entre una vida de frustración y una de significado es la honestidad radical con uno mismo. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando todo tu ser gritaba que no? ¿Cuántas veces has silenciado tu intuición para no incomodar a los demás? Cada una de esas pequeñas traiciones a tu verdad alimenta a la sombra y prepara el terreno para un futuro sabotaje. Al explorar el laberinto de la mente de Jung, llegamos a una conclusión que sacude los cimientos de nuestra zona de confort. La felicidad que la sociedad nos vende es una felicidad de cartón piedra, basada en la apariencia y el consumo. La felicidad de Jung, en cambio, es una felicidad de piedra y fuego, forjada en la alquimia de la transformación personal. Es la paz que surge de no tener que ocultarte de ti mismo. Es el poder que viene de saber que incluso tus aspectos más oscuros tienen una función y una sabiduría que ofrecerte si te atreves a escucharlos. El misterio oculto en tu mente no es una maldición. Es la brújula que te indica dónde está tu verdadero potencial. Tu sabotaje no es un error de fábrica, es una señal de que estás viviendo una vida que te queda pequeña, una vida que no honra la totalidad de lo que eres. Piensa en los momentos de tu vida en los que te has sentido más vivo. Probablemente no fueron momentos de calma absoluta y carencia de problemas, sino momentos en los que estabas completamente presente, aceptando el desafío y utilizando todas tus capacidades, tanto las luminosas como las oscuras. La creatividad surge del caos, y el orden verdadero solo puede nacer de la integración de ese caos.
Cuando permites que tu sombra se exprese a través del arte, del trabajo apasionado o de la comunicación honesta, dejas de ser saboteado por ella. La energía que antes usabas para reprimir tu rabia se convierte en la determinación que necesitas para alcanzar tus metas. La energía que antes usabas para ocultar tu vulnerabilidad se convierte en la empatía que transforma tus relaciones. Llegados a este punto, debemos reflexionar sobre el impacto que este conocimiento tiene en nuestra vida diaria. La teoría de la mente de Jung no es solo para ser leída en libros de psicología, es una herramienta de liberación. Nos invita a ser detectives de nuestra propia alma, a observar nuestros sueños, a analizar nuestras reacciones exageradas y a cuestionar nuestras certezas más profundas. Nos pide que dejemos de buscar culpables fuera de nosotros y que empecemos a buscar las raíces de nuestros conflictos en nuestro propio jardín interior. Es un camino de responsabilidad absoluta y por eso mismo es el único camino que conduce a la verdadera libertad. Mientras sigas creyendo que tu infelicidad es culpa de tu jefe, de tu pareja, del gobierno o de tu infancia, estarás cediendo tu poder a fuerzas externas que no puedes controlar. Pero cuando comprendes que el sabotaje viene de dentro, recuperas el mando. El misterio oculto en tu mente es que tú eres mucho más de lo que crees ser. Eres el héroe y el villano de tu propia historia. Eres el sabio y el necio. Eres la luz que guía y la oscuridad que confunde. Y en esa dualidad reside tu mayor tesoro. La felicidad no es un estado de perfección donde todo es armonía, sino un estado de plenitud donde nada de lo humano te es ajeno. El sabotaje termina cuando dejas de intentar ser un santo y empiezas a intentar ser un hombre o una mujer real, con todas las contradicciones y complejidades que eso implica. Jung nos dejó el mapa, pero nosotros debemos recorrer el camino. Es un viaje que nadie puede hacer por ti y es, sin duda, la aventura más importante que emprenderás jamás. Al final del día, cuando las luces se apagan y te quedas a solas con tus pensamientos, ese extraño que vive en tu mente sigue ahí, esperando. No espera para destruirte, aunque parezca que lo intenta con cada autosabotaje. Espera para ser integrado. Espera a que tengas el valor de mirarlo a los ojos y decirle, te veo, te reconozco y acepto que eres parte de mí. En ese momento de honestidad brutal, la sombra deja de ser un peso muerto y se convierte en las alas que te permiten volar hacia una vida con significado. El misterio se resuelve no encontrando una respuesta mágica, sino convirtiéndote tú mismo en la respuesta. La reflexión final que debemos llevarnos es que la vida no es un problema que deba ser resuelto, sino una experiencia que debe ser vivida en su totalidad. El sabotaje de tu felicidad es simplemente el resultado de intentar vivir a medias, de intentar habitar solo una habitación de la inmensa mansión que es tu psique, mientras mantienes el resto de las puertas cerradas con llave, por miedo a lo que puedas encontrar detrás. Abre las puertas, explora los pasillos oscuros, enciende una luz en el sótano. Lo que encontrarás no es un monstruo que te devorará, sino las piezas faltantes del rompecabezas de tu alma. Solo cuando todas las piezas estén en su lugar, cuando aceptes tu sombra tanto como tu luz, podrás experimentar esa paz profunda y duradera que el mundo llama felicidad, pero que Jung llamaba totalidad. No permitas que el miedo a tu propia profundidad te condene a una superficie estéril. Atrévete a descender a tu misterio oculto y descubre que, en el fondo de tu oscuridad, siempre ha brillado un sol que nunca se apaga, esperando pacientemente a que dejes de sabotear tu propio amanecer.